Vamos a hablar del asalto en la jornada de ayer. La verdad que parecía de película. Habrá que ver qué circunstancias encierran justamente este ataque, disparos, robo de 11 millones de pesos en la autopista Buenos Aires-La Plata. Mauro, tenemos el paso a paso, ¿no es cierto? Es decir, cómo fue cada uno de los movimientos desde que se sacó el dinero hasta que escaparon los delincuentes. Sí, y con un dato que está aportando Gabriel Iesi, abogado, especialista en temas como piratería del asfalto, Sí. está diciendo y está planteando una buena polémica. ¿Por qué no la contratación de un camión de caudales? Y una de las alternativas es que la contratación de un camión de caudales te obliga, te exige la intervención de la UIF. ¿Va de nuevo? La contratación de un camión de caudales te exige la intervención de la Unidad de Investigaciones Financieras. El paso, el blanqueo de la operación por ahí, además de la operación bancarizada. Me está poniendo esto, Gabriel, no optaron por empresa de transporte de caudales en blindados, ya que las mismas deben reportar a la UIF. De ahí el traslado privado. Si es dinero en blanco, digamos que reporte a la UIF no les involucraría Está bien, nada. pero es una ¿no? explicación de por qué no quisieron hacerlo. Podría ser una explicación. Y por el método de asalto, me dice, olvídate, son piratas del asfalto. Piratas del asfalto son delincuentes que roban mercadería en tránsito. Como parte de esa lógica, puede ser la mercadería o dinero. ¿Sabes en qué se parece esto con una banda de piratas del asfalto feroz? En el hecho de llevarse como rehenes a víctimas. Es muy típico de los piratas del asfalto. Lo que te decía antes. Claro, te cortan un camión y se llevan al chofer. Claro, se llevan al chofer o se llevan a la custodia que va detrás si es que no la matan. Bueno, vamos al paso a paso de este asalto que todavía genera muchísimos interrogantes. Ni siquiera se ponen de acuerdo las víctimas con el dueño o el apoderado de la financiera de dónde tenía que ir la plata. Estábamos mirando, hay 14 cuadras de diferencia entre un lugar y otro. Entre un punto que mencionan los empleados, donde iba el dinero, y el punto que menciona el apoderado. Bueno, vamos a repasar la historia en este punto a punto, o paso a paso, como les guste llamarlo. Esto arranca en La Plata, en 47 y 6, según el relato que está verificando el fiscal Elvio Laborde y la fiscal Solange Cáceres, ¿no? Retiran dinero, una mujer es la que pasa 4 valijas o 4 bolsos en el estacionamiento del Banco Central del Provincia en La Plata. Los empleados de la financiera dicen que el dinero venía de mayo 555. Se dividen en tareas. Por un lado, los empleados de la financiera en un Vectra y por otro lado de culata, un auto que era un Palio Weekend donde iban 2 policías de la bonaerense, un halcón y un integrante, ahí lo vemos, el Fiat Palio Weekend. Y también un policía de la científica de Esteban Echeverría, que ahora está bajo sospecha que esa contratación no estaba legalizada, que fue en negro. Asuntos Internos ya investiga qué hacían los 2 policías brindando este servicio de custodia que en principio no estaría legalizado. Miren la posición de tiro, aprovechando las fotos que están de fondo. Los tiros son directamente a matar, están a la altura del volante. Sí. Está perforado ese parabrisas a la altura del volante, esos son disparos entrantes, Bueno, los delincuentes, ¿cómo se movieron? En 2 Focus y en un Amarok, de mínima. Un Focus lo siguió desde La Plata y la Amarok y el otro Focus se subieron a la autopista en el sentido contrario en Berazategui, venían de Capital hacia Berazategui, pegaron la vuelta y empezaron a seguir a las víctimas hasta pasando el peaje de Dock Sud. Allí hubo un primer intento de asalto donde quisieron abrir las puertas del auto donde iba el dinero y no pudieron. Y luego, como vemos en esta secuencia, en el kilómetro 5, cortan el paso de la custodia, acribillan a tiros a los policías, justo arriba del riachuelo, en la mano que va de provincia a capital de la autopista Buenos Aires-La Plata. El Focus es el auto encargado de cruzar el palio donde iban los policías, de allí bajan los tiradores, los criminales, efectúan por lo menos 10 disparos a este auto o impactan 10 veces a este coche donde iba la custodia, tiran 40 tiros en total con armas calibre 45 y calibre 9 milímetros. Se secuestraron en el lugar 24 vainas. Como dijimos recién, el auto de los policías tenía 10 impactos de bala, un nivel de ferocidad brutal. Pero también se supo que los que iban en la Amarok, que son quienes secuestran a los 2 empleados de la financiera, que ahora sabemos que uno no es empleado de la financiera, usaron subfusiles, pistolas e itacas, que no dispararon en principio, las tenían como armamento. Estaban vestidos con uniformes de policía federal.
Las víctimas. Uno está grave, es el de la Policía Científica de Esteban Echeverría, tiene un tiro en el pecho y su compañero del Grupo Halcón un disparo en el hombro, un roce de bala en el hombro, seguramente va a declarar en las próximas horas el integrante del Grupo Halcón. ¿Y cómo termina esta historia? Que es la parte que les contaba. Ya con los policías atacados a tiros, la camioneta Amarok se cruza por delante del Vectra donde iban los 11 millones de pesos, se llevan como rehenes a los que iban adentro de ese auto y roban los 4 bolsos con 11 millones de pesos. También se llevan el auto Vectra de los empleados de la financiera, el Vectra lo abandonan en Constitución y los delincuentes en la Amarok con los rehenes van hasta Villa Luro donde liberan a los rehenes. Según describen los empleados de la financiera, los delincuentes estaban armados con 2 subfusiles, ametralladoras y una Itaca calibre 12.70, un nivel de armamento demencial. Como contamos, uno de los delincuentes se encargó de llevarse el Vectra con los 11 palos y luego los pasó, no se sabe a qué vehículo, para escapar con los 11 millones de pesos. Más la información que sumamos hoy, que fue primero 11.5N, las contradicciones. Hay 14 cuadras de diferencia entre el lugar que mencionan los empleados que fueron tomados como rehenes. Ellos dicen, La Plata la llevábamos a Avenida de Mayo 555. Y el apoderado dice 25 de Mayo y Alem. Y por otro lado, las otras dudas que tienen que ver con cómo fue la contratación de los empleados de la financiera y de la custodia. La custodia, Asuntos Internos, dice, nosotros no tenemos un solo papel que acredite que estos 2 policías estaban afectados a una custodia blanca, legal, de este objetivo. Con lo cual hay problemas también desde el punto de vista administrativo para estos 2 policías, uno de ellos que está grave. Y además sumamos otra irregularidad más, que es que de los 2 supuestos empleados de la financiera que fueron tomados como rehenes, uno ni siquiera era empleado de la financiera. Es un hombre que tiene un hermano que trabaja en la Bonaerense y el hermano que trabaja en la Bonaerense le prestó su arma para que él la lleve en este traslado de dinero. Es delirante. O sea que uno de los 2 rehenes llevaba un arma de un hermano policía que tampoco podía portar y tener encima. Bueno, todo esto pasó en este traslado de dinero. Mauro, a ver, este no es un asalto al voleo, obviamente, por las características que tiene. ¿Qué quiero decir con esto? Que si se sacó el dinero del banco y dentro del mismo estacionamiento se cargaron los bolsos o las bolsas, lo que sea, en un vehículo, de antemano ya se sabía que iba a producirse este movimiento. ¿Por qué? Porque viste que en los casos de salideras puede sacar un monto determinado, pero no hay un operativo tan grande para atacar a la víctima. Claro. Pero te puedo decir algo peor, que ayer te lo dije en la radio, en Radio 10. Te dije, quien cometió este ataque sale de la casa, imagínense esta secuencia, le digo al productor Mariano Abel Torres, sale de la casa sabiendo que tiene que matar. O sea, quien arma esta estrategia sabe que tiene que matar. ¿Por qué? Porque sabe que lo primero que tiene que hacer, y que lo estamos así recreando con estas imágenes, agradecemos a la gente aquí de Arte Gráfico del canal, sabe que tiene que atacar a tiros a los policías, sacarlos de combate para después robar. Entonces, estos criminales se levantaron a la mañana, mientras ustedes desayunaban medialunas con café con leche, estos tipos a la mañana sabían que iban a matar a una persona. Que no la mataron de casualidad y hay que ver si se salva el policía que está en estado crítico. Bueno, están los 2 en el Argerich, pero hay uno que está mucho más grave. Bueno, por eso le digo. Entonces, estamos hablando de tipos que saben, como ponemos aquí en el graph, que tienen que matar primero para robar después, si no es la letra de un tango. Es la realidad de este acto delictivo. Estamos haciendo una recreación en imágenes que es muy valiosa de cómo fue, para que ustedes se den cuenta, en el sector donde la autopista Buenos Aires-La Plata no tiene ni siquiera banquina, donde se achica 3 carriles y donde la única alternativa para sobrevivir es tirarte al río. Tenés que tirarte desde la altura del riachuelo, no tenés plan B. Lo que estamos mostrando es cómo fueron interceptados los policías y los de la financiera. Lo vamos a ver de nuevo. Arrancá de cero la animación. Es muy valioso este trabajo que hicimos en animación porque me parece que permite establecer cómo fue todo. A ver, esta es la parte final, donde ya directamente aparece una camioneta Amarok, donde iban 3 tipos vestidos con uniforme de Policía Federal, cruzan por delante del Vectra y se llevan de rehenes a los financistas. Pero todo empezaba así. En el Vectra
iban los empleados de la financiera con 11 millones. De culata, un Fiat Palio Weekend con 2 policías de la bonaerense. ¿Se entiende? Esta es la secuencia. Iban desde La Plata a Capital, ahora no sabemos a dónde, si a Avenida de Mayo al 555 o a 25 de Mayo y Alem. Así venían en caravana. Mauro, los policías bonaerenses que iban detrás de culata o de custodia, ¿no tenían chalecos? De civil, no sé si tenían chalecos o no, pero sí que iban de civil. Porque los otros sí estaban equipados, que eran los delincuentes. Los delincuentes tenían chalecos colocados y la ropa de Policía Federal. Los 11 millones iban en 2 valijas grandes, 2 valijas chicas en el Vectra. Hasta ahí como estamos reconstruyendo la historia. Este es el punto crítico. ¿Cómo hacen los delincuentes para sacar de combate a los que van de custodia de culata atrás? Cortan el paso de la custodia, que es el Palio Weekend, con un Focus, que es un auto más chiquito. Por eso se pueden meter en el medio del auto de la custodia y del auto de la financiera. Ahí lo vemos. Cuando con el Focus cortan, se ponen por delante del auto de la custodia, los acribillan a tiros a los 2 policías de la provincia de Buenos Aires. Hay por lo menos 40 impactos de bala en el lugar. Los que van de la financiera en el Vectra siguen adelante, pero ya estaba la Amarok que los había pasado y les cruza el paso también al Vectra. Y allí, los que iban en el Vectra son tomados como rehenes por los de la Amarok. Los de la Amarok escapan con los 2 empleados como rehenes y un cuarto delincuente, aparte de los 3 que van en la Amarok con uniformes policiales, se pone a manejar el Vectra, donde están los 11 millones, y se lleva el Vectra del lugar. Con lo cual queda la autopista con el Palio Weekend, con 10 impactos de bala y los 2 policías heridos de gravedad. Y del lugar se va la Amarok, se va el Focus, donde venían los delincuentes, y también un delincuente se va manejando el Vectra, que abandona en Constitución. ¿Dónde liberan a los rehenes? En Villa Luro. Esta es la secuencia completa que estamos mostrando por primera vez de cómo fue la reconstrucción. Lo que, a ver, puede sugerir el hecho de que los hayan abandonado en Villaluro, es que pueden haber continuado viaje por el acceso oeste, tal vez hacia aquella zona. Bueno, no es un dato menor que fueron para Villaluro. ¿Por qué fueron para Villaluro? Las bandas de zona oeste lo hacen a propósito para distraer. Pasaron por un peaje, porque ayer yo preguntaba, si tomaron la 25 de mayo, o sea, terminaron de hacer el recorrido por la autopista Buenos Aires-La Plata y empalman con la 25 de mayo, ¿sí? Pasando por Constitución. De hecho, el Vectra lo abandonan en Constitución. La pregunta es, ¿llegaron con la Amarok, con los 2 rehenes, hasta Villaluro? ¿Pasaron por un peaje? Sí. Tienen que haber pasado por el peaje de Parque Avellaneda. Y mínimo pasaron por el de, mínimo digo, el de Dock Sud primero. No, porque ahí no pagás ahora. Bueno, no, pero pasaron por ese. Pero no te queda el registro fotográfico. ¿No tiene cámara ahí? Sí, pero no pasás a una velocidad lenta como para pagar. Pasás mucho más rápido, puedes ir a 60 por hora ahí. Pero hay cámara ahí en esa zona. Sí, pero no es lo mismo que detenerte y pagar el ticket. Sí. Porque hasta esto me parece que tenían planificado. El golpe, al darlo después del peaje de Dock Sud, ¿sí? Les permitió ir a una velocidad más rápida. Porque si no lo frenaba el peaje de Dock Sud. Antes el peaje de Dock Sud se pagaba ahí, a los que venían de La Plata. Ahora liberaron barreras ahí porque se pagan Hudson. Quedó la estructura. Entonces, ni siquiera se detuvieron en el peaje de Dock Sud. No tienen la foto los investigadores de ellos pagando, de los delincuentes con la Amarok, pagando el peaje o pasando por el sistema de pago electrónico del peaje de Dock Sud. Si los tienen que tener en el peaje de Parque Avellaneda. No, pero y antes también, porque si venís de La Plata, por la autopista Buenos Aires-La Plata, tenés peaje. Está bien, pero te va a llevar mucho más trabajo empezar a reconstruir todo al revés. Una cosa es, yo sé que los atacaron en Dock Sud y sé que venían siguiéndolos desde atrás, los tengo en el peaje de Dock Sud. No los vas a tener en foto porque ya ese peaje no se paga, con lo cual no tenés la fotografía de la cabina. Mauro, pero finalmente donde comienzan a dispararle al vehículo, ¿no es el carril lento? Y ahí son 3 ahí van, a ver, sí, pero te quiero decir algo, es la parte más chica de la autopista. Eligieron el lugar donde sabían que tenían un espacio acotado y donde cualquiera de las víctimas, si quería salir corriendo, lo que le quedaba era correr por la traza de la autopista, porque abajo no se puede tirar porque está el río. No, o probablemente con la intención de que justamente el vehículo fuera más lento, el momento en el que estaba en el carril más lento. Yo te sigo tu razonamiento. Para que sea más fácil disparar. Tenés razón que cuando toman los automovilistas ese tramo, venís de La Plata, a ver si me entienden, pasás, le estás entrando a Capital, pasando el Riachuelo, ahí se achica 3 carriles y ahí suelen ir más despacio los automovilistas, primero porque es más chico el tramo, venís de 6 carriles y te vas a 3
Y todo el mundo ahí empieza a bajar la velocidad porque después tenés que pegar la curva que te mete casi en la zona de Puerto Madero. Estoy tratando de reconstruir cómo es la autopista en ese lugar. Bueno, ese es el lugar que eligieron. Y siguiendo el razonamiento de Daniela, puede ser. Dijeron, atacamos en el lugar donde abajo está el río. Si se quieren escapar, se tienen que tirar al riachuelo. Y atacamos en el lugar donde bajan la velocidad. Donde tenés los dos elementos para asegurarte el resultado final. ¿Cuántos calculás que, o de acuerdo a la información, cuántos son los atacantes? ¿Eran 2 y 2? O sea, 2 vehículos. La Amarok. La Amarok, el Focus, en cuanto a tiradores y secuestradores. Sí. Pero después tenés el primer Focus, Que es el que lo que sigue. se ve siguiéndolo desde La Plata, Sí. que ya tenés que tener 3 tipos más en el otro Focus, y no sabemos si participó algún otro auto más de marcarlos y seguirlos desde La Plata a Capital en el sentido de La Plata Capital. Sí sabemos que la Amarok y el Focus, donde se desplegaba el grupo criminal, se subieron en Berazategui, pegaron la vuelta y los empezaron a seguir desde Berazategui. Bueno, en un rato vamos a seguir hablando de este tema con la recreación completa. Presten atención, los 11 palos, el golpe del siglo reconstruido minuto a minuto. Gracias, Mauro.